El fútbol es un juego con varios siglos de historia, pero se formalizó como deporte en Inglaterra durante el siglo XIX. Popularizado entre las clases obreras de las fábricas de la Revolución Industrial, se configuró como un deporte asequible en tanto es fácil de entender y no necesita gran infraestructura. A inicios del siglo XX se comienza a popularizar en Latinoamérica, pero no era un deporte que se pudiera espectar. Aún no se inventaba la tecnología para hacerlo. Solo se podía ser parte del fútbol si uno estaba en el mismo sitio en el que se jugaba el partido. Esto hasta la década de los 40, que se populariza la radio y con ello una forma de espectar el deporte desde cualquier lugar. Este es el nacimiento de las hinchadas. Grupos de personas que se juntaban alrededor de un gusto en común, el gusto al fútbol. Y, eventualmente, con la monetización del deporte, el gusto de un equipo en particular. Estos grupos no eran especialmente numerosos, no hasta los 50 con la llegada de la televisión a Europa o los 60 con la llegada de la televisión a Latinoamérica. La televisión tuvo un efecto explosivo en la popularidad del fútbol y de estos grupos. En el transcurso del Mundial de Fútbol de 1966, en Inglaterra surgió un grupo de fanáticos del equipo local que se caracterizaban por tener las cabezas rapadas, el torso desnudo y entonar cantos injuriosos hacia los equipos rivales. Además de esto, también agredían verbal y físicamente a fanáticos de dichos equipos. A estos hinchas se les conoció con el nombre de hooligans. En países de Sudamérica también surgen hinchas de fútbol radicalizados, los cuales reciben la denominación de barra brava o barrista, siendo conocida la organización de pertenencia como Barra Brava. El término de barras bravas tuvo su origen en Argentina en la década de los años 60, aunque se popularizó en la década de los años 80 después de varios actos violentos en América Latina. Por ejemplo, el asesinato de Alberto Linker durante el partido Vélez Sarsfield y River Plate en 1958 y el enfrentamiento entre los de abajo y la Garra Blanca en Chile en 1888. En el caso de Colombia, las barras bravas surgieron en ciudades principales como Bogotá, Cali y Medellín, y se fortalecieron durante la época de la violencia debido al narcotráfico, donde los capos eran los dueños de algunos equipos de fútbol, los cuales les proporcionaban reconocimientos económicos. En Colombia existen 36 equipos de fútbol, 18 de la División A y los otros de la División B. Cada uno tiene como mínimo una barra que siempre los alienta, pero no todos son barras bravas. Las primeras barras bravas en Colombia aparecen en 1989. Entre estas se encontraban la Putería Roja del Deportivo Independiente Medellín y el Escándalo Verde perteneciente al Atlético Nacional. Desde ahí se desprenden y evolucionan bajo la concepción de identidad. Está entendida como el sentimiento de pertenencia que se renueva en cada partido. Este sentimiento funciona a través de dos metodologías. Una, el sentimiento de pertenencia hacia la ciudad o la región, y el otro, el sentimiento al mismo grupo que pertenece. Algunas de las barras bravas de los distintos territorios colombianos son los del sur del Atlético Nacional, la Guardia Albirroja Sur del Independiente Santa Fe, Fortaleza Leoparda Sur de Atlético Bucaramanga, Resistencia Norte del Independiente Medellín y Barón Rojo Sur del América de Cali. En los últimos 12 años en Colombia se datan 149 personas asesinadas por razones asociadas al fútbol. Las barras hace tiempo se desvirtuaron como tribus reunidas alrededor de un escudo y se han transformado en clanes sin ley, persiguiendo una pasión desmedida. América de Cali, fundada en 1991, es uno de los clubes más tradicionales, pero esta lidera las listas de víctimas y victimarios y sufre el vínculo mencionado de las barras con el narcotráfico. Por último, otro ejemplo es la del Atlético Nacional, fundada en el 97. Es una de las barras más numerosas del país, pero han sido protagonistas de hechos violentos en el Estadio Atanasio Girardot y se recuerdan los graves incidentes ocurridos en el 2013, en el Estadio de Armenia, donde invadieron la cancha para agredir otra barra del Nacional. Dentro de las barras bravas, más allá del fútbol, características de la sociedad colombiana. Estas características son representaciones de parte de la realidad política del país. Así, las identidad colectiva entendida como un conjunto de costumbres, tradiciones o hábitos que comparte un grupo de personas que se representan en un característico de las barras bravas en Colombia es el regionalismo, impulsado por un discurso de odio, evidenciado en casi todas las barras de los equipos.
a través de las barras bravas se han generado nuevos espacios culturales que, más allá de acompañar un partido de fútbol, han propiciado dinámicas como creación de arengas, cánticos y apropiación de espacios como tribunas populares de los estadios. Esto de por sí son acciones políticas que se enmarcan dentro del contexto de una sociedad con distintas necesidades que van más allá de una cancha de fútbol. Como una forma de acercarnos más al fenómeno de las barras bravas en Colombia, queremos mostrar y explicar algunas de las relaciones entre los elementos socioculturales que para estos grupos forman una base para generar un lenguaje cultural y musical que para ellos es una forma de expresar un discurso ideológico y político profundo. El espacio en el que se habita, el barrio, como uno de los símbolos fundamentales que puede determinar la ideología de un individuo y de su grupo más cercano, es decir, su parte. El reconocimiento del barrio de este elemento puede determinar un sinnúmero de factores socioculturales que pueden pesar sobre la ideología y sobre la idiosincrasia de cualquiera de estos individuos, cualquiera de nosotros, desde lo más básico de nuestra personalidad, que puede llegar a ser el núcleo familiar. Como un punto a resaltar, un ejemplo específico dentro de la ciudad de Bogotá, podemos determinar diferencias o diferentes marcaciones de la identidad de estos grupos, no solo a través del color y de la hinchada del grupo, del equipo al que representan, sino también espacialmente dentro de las mismas localidades de Bogotá, lo que se conoce como las UPZ. Un sistema que divide espacialmente las localidades de nuestra ciudad de Bogotá y que es utilizada por estos grupos de manera informal para ellos también separar espacialmente qué parches se encuentran en determinadas zonas de un barrio, incluso tratándose de miembros de la misma hinchada del mismo equipo. A partir del análisis del barrio como un elemento espacial que abarca a muchos individuos, ahora nos vamos a enfocar ligeramente en los elementos individuales que cada una de estas personas evidencia a través de elementos visuales y de su apariencia física, tanto como manifestaciones particulares de su personalidad. Estos como unos símbolos que pueden indicar a cualquier persona que conozca, que vive en Bogotá o que vive en nuestro país, quiénes son estas personas, a qué grupo pertenecen y cuáles son sus intereses. Este tipo de elementos son visuales en su ropa, los colores que visten, el tipo de ropa que se utiliza, el tipo de calzado que se utiliza, tanto como otro tipo de elementos, es decir, como los tatuajes o las perforaciones o alteraciones corporales, que también se pueden ver alineadas no solamente con la pasión por el fútbol y por el manejo de las barras bravas, sino también con otros factores que se complementan y que nutren este tipo de procesos, que son los gustos musicales particulares de estas personas, que pueden estar relacionados o suelen estar muy relacionados con géneros como el punk, el rock and roll y el metal. Podemos realizar una pequeña comparación y encontrar paralelos muy fácilmente entre estos grupos, las barras bravas, y otros fenómenos socioculturales que se han dado en otros países, como el origen de las pandillas en Estados Unidos. Encontramos en estos dos grupos varios elementos similares que se forman dentro de la percepción de la sociedad hacia estos grupos de una manera muy marcada, lo que es la criminalidad, el uso de las armas y la violencia, también como el uso de las drogas y los excesos. Todos estos elementos hacen parte de la realidad cotidiana de cualquier individuo que haya crecido en un barrio popular. Y nos hace levantar la pregunta, ¿será que estos comportamientos dentro de los grupos, las pandillas o las barras bravas serán una respuesta a la necesidad de encontrar un núcleo familiar o un núcleo social que nunca se ha encontrado a través de las estructuras sociales tradicionales? Hay una interesante relación entre la música y las emociones, cómo el cerebro se afecta bajo estas influencias sonóricas. De hecho, alrededor de 1917, en Estados Unidos, un científico llamado Leonard Ayers realizó ciertas pruebas físicas a un grupo de ciclistas, donde los ciclistas hacían ejercicio mientras escuchaban cierto tipo de música y obtenían resultados positivos. Ciertamente no todo tipo de música nos puede generar la misma sensación, como por ejemplo nos genera un tipo de sensación de felicidad al momento de hacer ejercicio, al escuchar música un poco más potente, ritmos más marcados, por ejemplo canciones como Rap God de Eminem. Podemos notar cómo en nuestro cerebro se comienza a enfocar más sensaciones energéticas de adrenalina y se aleja un poco más de sensaciones como cansancio o dolor. De hecho, nuestro cuerpo, al sentir estas sensaciones,
es capaz de producir proteínas como la endorfina, que es capaz de combatir el cansancio, el dolor o el hambre. Esto también se tiene que relacionar cómo la música afecta directamente a la hinchada en los partidos y a los mismos equipos durante el juego. Claramente alguien que no tenga el hábito de hacer ejercicio no es capaz de durar más de 90 minutos, normalmente dura estas hinchadas aplaudiendo, gritando, cantando, tocando los instrumentos. Dentro de la relación entre los instrumentos y las emociones es importante resaltar qué tipo de instrumentos acompañan a las bancadas durante estos partidos. Obviamente son instrumentos que tienen cierta sonoridad, cierta fuerza al momento de tocarse, como son los redoblantes, los tambores, las trompetas, los pitos. Todos estos instrumentos tienen esa cualidad de ser bastante sonóricos, por decirlo así, ya que estos ritmos son muy semejantes a lo que usan las bandas en los ejércitos, o las bandas marciales. Que hay que enfatizar que el instrumento predilecto en los partidos es la voz, ya que con estas hacemos los cantos que normalmente todos los hinchas pronuncian en el momento de los partidos. Claro que los equipos darán cierta identidad, cierta regionalidad a los cantos, por ejemplo usando palabras como el Boss en el Medellín o el Oís en el departamento local.